Hello, dear students. Welcome to this class. Today we are going to talk about be going to, which is used to talk about the future. Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar de be going to, el cual se utiliza para hablar del futuro, pero del futuro cuando tenemos un plan o una intención. We use be going to talk about the future. We use be going to say things we have decided to do. We use going to plus infinitive for the future plans. For example, I am going to stop eating junk food. Usamos going to para hablar acerca del futuro, eso lo sabemos. Usamos going to para hablar de cosas que ya hemos decidido. Recuerden que usamos primero usamos el sujeto, después el verbo to be, por eso se llama be going to. Después utilizamos lo que es el going to más la forma infinitiva de un verbo. Podemos ver en el ejemplo, primero utilizamos el sujeto, que es I, y el verbo to be, en este caso sería am, pero está contraído. Después utilizamos going to, y seguido del verbo stop, que en este caso, recuerden que tiene que ir en infinitivo, el verbo tiene que ir en infinitivo. Ya el resto es el complemento. I am going to stop eating junk food. Bueno, ¿cómo formamos oraciones afirmativas? Como decía anteriormente, primero utilizamos lo que es el sujeto. ¿Cuáles pueden ser estos sujetos? I, you, he, she, it, we and they. Recuerden que también pueden ser nombres de personas, animales o cosas. Después utilizamos el verbo to be. Recuerden que el verbo to be va conjugado con respecto al sujeto. Con I sería I am o I'm. Con you sería you are o you're. Con he, con she y con it sería, por ejemplo, he is o he is. She is o she's. It is o it's. Con we utilizamos we are o we're si lo queremos usar en forma contraída. They are o they're si lo queremos usar en forma contraída. Lo siguiente que vamos a utilizar es el verbo o la palabra going to. Como pueden ver, siempre va a ir así, going to. Siempre va a ir pegadito, going to. Después utilizamos un verbo en infinitivo, no necesita que a ese verbo se le agregue más nada. Simplemente lo vamos a dejar en su forma base. Por ejemplo, work, have o see. I am going to work. Yo voy a trabajar. You are going to have a holiday next week. Tú vas a tener un descanso la próxima semana. He is going to lose 10 kilos. Él va a perder 10 kilos. Como pueden ver, ya sabemos el orden en que vamos a formar las oraciones. En este caso, las oraciones afirmativas. Abajo tenemos un ejemplo. She's going to do more exercise. Ella va a hacer mucho ejercicio. O más ejercicio, perdón. Ahora vamos a ver cómo se forman las oraciones negativas. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, lo que vimos anteriormente, para formar una oración negativa, simplemente vamos a cambiar lo que es, o vamos a poner después del verbo to be la palabra not. Es casi la misma estructura, simplemente que vamos a utilizar en este caso la forma negativa que sería usando la palabra not después del verbo to be. I am not going to eat meat anymore. Yo no voy a comer carne nunca más. He isn't going to eat meat anymore. Él no va a comer carne nunca más. We aren't going to move house again. No vamos a mudarnos de casa de nuevo. Como pueden ver, es casi la misma estructura. Usamos lo que es el sujeto, ya sabemos cuáles son los sujetos. Después el verbo to be. Y de seguido del verbo to be le vamos a agregar la palabra not. Podemos dejarlo así o podemos usarlo en forma larga, ¿se acuerdan? Podemos utilizar aren't o are not, isn't o is not. Y ya sabemos que con los demás ya es cuestión de utilizarlo correctamente. Ya sabemos que el resto de la oración pues va a ser muy parecido a como era en su forma afirmativa. Utilizamos el going to, el verbo en infinitivo, más el complemento. Miremos más abajo un ejemplo que tenemos.
They aren't going to move to another house again. Y ahora, ¿cómo formamos preguntas? Tenemos dos tipos de preguntas. Primero vamos a ver lo que son las preguntas WH. Primero utilizaríamos una WH question, que puede ser why, when, what, where, etc. Recuerden que existen muchas más. Después vamos a utilizar lo que es el verbo to be. Ya recuerden que es dependiendo del sujeto. Pero como es una pregunta, primero vamos a utilizar lo que es el verbo to be. Entonces sería am, are, is o are. Después utilizaríamos el sujeto. Por ejemplo, why am I going to work harder? ¿Por qué voy a trabajar más fuerte? When are you going to travel next year? When are you going to travel? ¿Cuándo vas a viajar? What is he going to travel? Why is he going to travel? ¿Por qué va a viajar él? Como pueden ver, es muy fácil hacer preguntas. Cuando es una pregunta de WH question, primero utilizamos la WH que necesitemos, después el verbo to be, después el sujeto, después el verbo going to, más el verbo principal de la oración. Recuerden que este ya, como siempre, debe ir en infinitivo. Y también vamos a ver lo que son preguntas de sí o no, yes o no questions. Es muy parecido a lo que estamos viendo anteriormente. Simplemente que acá vamos a comenzar con el verbo to be. Después utilizamos el sujeto, después utilizamos el verbo going to, más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, is she going to sell her car? ¿Va ella a vender su carro? Como pueden ver, empezamos con is, que sería en este caso el verbo to be, con she, que sería el sujeto. Básicamente intercambiamos el sujeto con el verbo to be, el cual iría ahora mismo al principio de la oración. El resto de la oración ya queda muy parecido a como lo utilizamos en las oraciones anteriores. Simplemente cambiando el verbo to be al principio, volveríamos esto una pregunta de sí o no. Recuerden que podemos responder este tipo de preguntas con un sí o con un no. Aquí tenemos cómo podemos responder. Por ejemplo, yes I am, yes you are, yes he is, yes we are o yes they are. Y si es en forma negativa podemos responder no I'm not, no you aren't, no he isn't, no we aren't, no they aren't. Example, are we going to study in the UK? Yes we are. Or no we aren't. Okay students, it's all for today. I hope to see you next class. Bueno chicos, es todo por hoy. Espero verlos en la próxima clase para seguir trabajando el contenido que está predispuesto. Nos vemos, que tengan una feliz tarde. It is going to be okay. Todo va a estar bien.